Quiero hacer un resumen gráfico de cómo todos estos conceptos calzan y se relacionan unos con otros. Y para eso vamos a hacer una primera mitad de la hoja con desvanecimiento plano en frecuencia. Y esto es lo que asociamos al caso 1 que definimos muy al comienzo del curso. Y vamos a hacer la parte inferior con desvanecimiento selectivo en frecuencia. Que es lo que hemos llamado el caso 2. Ahora, vamos a hacer a la vez varios gráficos. Voy a replicar este gráfico varias veces. Ahí está. Y vamos a considerar que tenemos acá la señal transmitida en el tiempo. Y vamos a asumir de que tiene un determinado tiempo de símbolo t. Vamos a considerar de que estamos en un caso en que la dispersión del canal, la función de respuesta al impulso, es mucho más corta que ese tiempo de símbolo, es decir, estamos realmente pensando en una función de respuesta al impulso que en muy poquito tiempo cayó y bajó hasta 0. Es decir, de alguna forma, hay una medida de tau RMS acá, que es muy pequeña. Y es mucho menor que el tiempo de símbolo, así que ya sabemos que esto corresponde a un caso de desvanecimiento plano en frecuencia. Ahora, veamos esto mismo en el dominio de la frecuencia. Entonces lo que voy a hacer es poner acá el dominio de la frecuencia F. Y voy a replicar este gráfico dos veces. Y lo que queremos hacer es mirar estas señales en el dominio de la frecuencia. Acá tenemos en este ejemplo una secuencia de pulsos rectangulares que podemos graficar como un espectro de seno de x sobre x de esta forma. Este es el módulo de S tilde de F. Y sabemos que aquí el primer cruce por 0 está en 1 partido por t, y ese 1 partido por t de alguna forma es una medida del ancho de banda
de la transmisión. Algún múltiplo de S1 partido por T es una medida del ancho de banda de la transmisión. Y sabemos que por tratarse de un canal dispersivo con un tau RS muy pequeño, dentro de esta banda de transmisión, la función de respuesta a frecuencia, la respuesta a frecuencia del canal es relativamente plana. Entonces lo que tenemos acá es el módulo de la respuesta a frecuencia del canal. Y también sabemos que en el dominio del tiempo, señal y respuesta al impulso del canal se convolucionan para producir la señal recibida. Y para esta señal recibida, en el caso 1, en el caso de desvanecimiento de frecuencia, plano en frecuencia, tenemos esencialmente que la señal recibida se ve igual que la señal transmitida, con un pequeño transitorio entre símbolos. Pero quiero que lleguemos a esa misma noción desde el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia sabemos que la convolución es un producto. Entonces, el resultado en el dominio de la frecuencia es el producto de esto con esto. Y si asumimos de que esto es más o menos constante, entonces podemos argumentar de que el resultado acá es esencialmente exactamente el mismo espectro que la señal transmitida. Entonces voy a copiar la señal transmitida verde y la voy a pegar, pero en otro color. Y el color que hemos escogido para esto es celeste. Entonces esto es el módulo de la señal recibida vista en frecuencia. Y como se trata de la misma, entonces la transformada de Fourier aquí tiene que esencialmente producir lo mismo, que es, por cierto, lo que ya habíamos visto, salvo por alguna pequeña distorsión, porque este no es perfectamente plano. Y esa pequeña distorsión es justamente estos transitorios que hay entre un símbolo y otro. Pero en esencia, la señal recibida se ve igual que la señal transmitida. Este es el caso de desvanecimiento plano en frecuencia, visto ahora tanto en el dominio de la frecuencia como en el dominio del tiempo. Y lo que quiero plantear ahora es, repitiendo esta transmisión, pero imponiendo un canal selectivo en frecuencia, también a través de el dominio de la frecuencia, encontrar la señal recibida. Y ya hicimos el análisis en el dominio del tiempo, sabemos de que el resultado en el tiempo es interferencia intersimbólica severa, pero nos falta todavía tratar de visualizar el efecto de esta interferencia intersimbólica severa en el dominio de la frecuencia. Entonces voy a replicar estos 6 gráficos que tenemos arriba, pero voy a eliminar varias cosas que queremos imponer como desvanecimiento selectivo en frecuencia,
Concretamente voy a eliminar esta función de respuesta al impulso muy cortita. Voy a eliminar acá la señal recibida y el espectro de la señal recibida también. Y lo que vamos a imponer ahora es el supuesto de que la función de respuesta al impulso es un canal dispersivo bastante largo, que puede tener, por ejemplo, un aspecto como eso. Lo importante es que la relación entre tau RMS y tiempo de símbolo ahora es del orden de igual o mayor, ¿sí? En cualquier caso, estamos hablando de que ya no se presenta esta condición de acá. De hecho, saben que lo voy a poner de otra forma. Vamos a decir de que esta relación ya no se cumple. Entonces también sabemos de que para un canal dispersivo como este, cuando esto acá se estira como un acordeón, esto de acá se encoge como un acordeón. Entonces la función, la respuesta a magnitud del canal puede tener un aspecto como eso. Selectivo en frecuencia. Y sabemos que esa selectividad en frecuencia tiene numerosas fluctuaciones dentro del ancho de banda de la señal transmitida. Entonces, si hacemos este producto en el dominio de la frecuencia, vamos a ver de que hay ciertas porciones que tal vez mantienen una amplitud buena o incluso pueden ser amplificadas, y otras porciones de la señal que se atenúan fuertemente. Y el resultado, entonces, es alguna forma de distorsión del lóbulo principal. Aquí estoy tratando de gráficamente reflejar la distorsión generada por esta pequeña atenuación. Y después tenemos por este lado de acá fuertemente atenuados los pulsos laterales y posiblemente también distorsionados. Y por este lado acá algo similar, tal vez este lóbulo lateral está más grande y luego los siguientes ya están fuertemente distorsionados. Es decir, que si volvemos al dominio del tiempo desde esta señal, que es un seno de x sobre x distorsionado, no va a dar esto de acá. Y si esta distorsión es muy severa, entonces por supuesto que en el dominio del tiempo lo que vamos a encontrar es una señal que ya no tiene un parecido al pulso transmitido, a la señal transmitida como acá, sino que es una señal fuertemente distorsionada. Algo como eso que es difícil de dibujar en forma precisa, simplemente lo estamos ilustrando. Y esto de acá es lo que hemos llamado interferencia intersimbólica en el tiempo. Y en frecuencia lo que se observa es una distorsión de fase y magnitud en frecuencia. Y lo que conecta a todo esto uno con otro
son los parámetros que hemos aprendido. Por acá tenemos un ancho de banda de coherencia. Por ejemplo, un ancho de banda de coherencia relativamente amplio, que resulta del inverso de un tau RMS, que es bastante pequeño. Y este ancho de banda de coherencia, acá, se redujo sustantivamente. Aquí el ancho de banda de coherencia es muy pequeño. ¿Por qué? Porque es el inverso de un tau RMS, que ahora es mucho mayor. Acá podríamos mostrar eso gráficamente como una dispersión tau RMS mucho mayor. Y si es que marcamos los puntos A y B en este espectro, A y B, entonces hay un encogimiento a puntos respectivos A y B, así. Y de igual forma hay una expansión de el tau RMS o de la duración de la función de respuesta al impulso en sentido opuesto desde el caso de desvanecimiento plano en frecuencia al caso con desvanecimiento selectivo. Entonces acá tenemos en una sola imagen toda la relación entre tiempo de símbolo, ancho de banda de la señal transmitida, dispersión de canal, ancho de banda de coherencia, con el efecto en el dominio de la frecuencia que ya sea no tiene interferencia intersimbólica o tiene interferencia intersimbólica de algún grado o incluso severa en función de cuánto es la relación entre tau RMS y el tiempo de símbolo, o bien cuál es la relación entre el ancho de banda de coherencia y el ancho de banda de la transmisión.